Y bueno, aquí en el podcast de los billetazos siempre les vamos a dar ideas para que ustedes puedan tener otras fuentes de ingreso y una de ellas es generar un podcast. Si ustedes tienen temas que les apasionen, que crean que pueden crear comunidad y que haya bastante gente interesada, pueden usar la plataforma de Anchor.fm para poder crear su podcast. La plataforma hace distribución en automático, les ofrece sponsors e inmediatamente pueden empezar a ganar dinero haciendo su podcast. Entonces es una muy buena opción, es una plataforma muy sencilla. Recuerden, pueden bajar la aplicación Anchor.fm, Anchor.fm, baja la aplicación, todo es bastante sencillo. Comencemos. Muy buenas noches, este es el podcast de los billetazos y en esta nueva edición vamos a platicar un poco de cómo retirarse a los 30 años siguiendo las reglas del movimiento FIRE. ¿Y qué quiere decir FIRE? FIRE es un movimiento que significa, por su acrónimo en inglés, FIRE, Financially Independent, Retired Early, o sea, financieramente independiente y retirado antes de tiempo. Y la base de este movimiento, en pocas palabras, es ahorrar todo lo posible cuando sales de la universidad o cuando sales y empiezas a trabajar a los 20 años y lograr en 10 años por medio de estos ahorros invertir en un portafolio de inversiones que te permita llegar a un número que te dé suficientes ganancias como para poder tomar simplemente los intereses de tu inversión y no agarrar nada del capital. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las bases de esto están sobre lo que se llama la regla del 4%. En pocas palabras, en Estados Unidos, el cálculo para el retiro es tener una base de fondos de inversión que te permita tomar solamente 4% de ese fondo de inversión para poder sobrevivir durante un año. ¿Por qué? Porque normalmente la bolsa de valores tiene un incremento del 10%. A ese 10%, si le quitan el 3% de impuestos, es 7%. Y si le quitan la inflación, 3%, te queda un 4% total de ganancias. Ahora, esto puede ser variable porque la bolsa de valores puede subir, puede bajar y puede ser que la inflación sea distinta dependiendo de cada año. Pero de acuerdo a cálculos de economistas, se ha demostrado que estadísticamente, si tú tienes una inversión en la que solo le tomas 4% del valor total de la inversión cada año, el capital no resulta afectado y la inversión inicial se mantiene. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese 4% de interés tiene que ser exactamente lo que necesites para sobrevivir, para considerar que ya te puedes retirar. Entonces, este movimiento FIRE lo que quiere hacer es decir, bueno, si yo reduzco la cantidad de mis gastos para que ese 4% sea menor y yo ahorro el capital que necesito, que debe ser aproximadamente 30 veces más de lo que yo gasto en un año, entonces yo podría retirarme fácilmente. Entonces vamos a hacer esto con un ejemplo práctico. Digamos que una persona al salir de la carrera empieza ganando $75,000 al año. El objetivo sería juntar 30 veces lo que se gasta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El movimiento FIRE lo que propone es que puedas hacer un ahorro del 50 hasta el 70% de tu salario. Y obviamente esto significa reducir en gastos de salir a comer, el no tener un auto de lujo nuevo cada año, el reducir la cantidad de gasto que se tenga en rentar. Y obviamente esto está dirigido a personas que en un principio no tengan quizás una familia, una esposa o hijos, porque si esto sucede, pues es difícil estar imponiendo esto a otras personas, ¿no? Pero si eres soltero, acabas de salir de la carrera y decides ahorrar tu dinero lo más posible, es bastante factible que puedas llegar a un ahorro de hasta el 70% de tu salario. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, digamos que con un ejemplo práctico, si saliendo de la carrera puedes ganar $75,000 al año, el 70% de tu salario serían $56,000. Eso quiere decir que tus gastos tendrían que ser aproximadamente $17,000. Esto es aproximadamente $1,400 al mes. Entonces, para que esos $17,000 salgan de una inversión, aproximadamente tienes que ahorrar 30 veces el valor de eso, que son $500,000, ¿no? Entonces habíamos dicho que si podemos ahorrar $56,000 al año,
pues ¿en cuánto tiempo tendríamos $500,000? Si se invierte en la bolsa es relativamente sencillo obtener esta cantidad a la par de 10 años. Ahora, el problema con este movimiento de FIRE es que asume que vas a continuar gastando la misma cantidad de dinero que habías estado gastando cuando estabas ahorrando para poder retirarte, ¿no? Entonces esto dice que vas a seguir gastando simplemente $17,000 al año, pero podemos voltearlo un poco. Digamos que en vez de decir que te vas a retirar, puedes continuar trabajando, pero vas a mantenerte con un colchón que por lo menos te permite vivir básicamente por el resto de tu vida. Si tú pierdes tu empleo, si tú pierdes la seguridad financiera que te puede dar un salario, al menos la inversión por la que ahorraste en los primeros 10 años de tu carrera profesional te puede mantener por el resto de tu vida si tú te mantienes dentro de unos gastos básicos. Digamos que es tu seguro de vida, de una palabra o de una manera. Ahora, si decidimos que después de juntar la cantidad necesaria para un retiro, pues vamos a continuar trabajando, pues bien por nosotros, ¿no? Podemos seguir ahorrando un poco, quizás no tanto, podemos seguir trabajando y ahorrar un poco para invertir, pero ya no tenemos que ser tan ahorrativos, ¿no? El punto de todo esto es que después de esos 10 años de estar haciendo todo este ahorro, pues se pueda seguir y simplemente tener un colchoncito. Ahora, si después de esos 30 años seguimos con este proceso, técnicamente, cada año podríamos aumentar nuestros gastos por aproximadamente $5,000. Entonces, lo que se podría hacer es que cada año, conforme uno va incrementando su fondo de inversión, ese gasto base va a crecer. Entonces, a la par de 20 años, si hiciéramos este proceso por 20 años seguidos, es decir, desde los 20 y retirarse a los 40, uno podría técnicamente poder retirarse con un gasto base de aproximadamente $120,000 al año. Claro, esto implicaría muchísimos sacrificios y es bastante difícil de lograr porque cualquier persona entre los 30 o 40 es la edad en la que decide tener una familia o tener hijos, y entonces eso ya no es negociable, el ser tan ahorrativo o estar decidiendo vivir en un departamento pequeño o estar compartiendo la casa con amigos o con otros roommates, ¿no? Pero, teóricamente, si lográramos hacer eso por 20 años, realmente podrías retirarte muy cómodamente a los 40. Y bueno, esta es la regla del 4% y lo del movimiento FIRE. Y recuerden que si ustedes quieren comenzar a invertir, estén dentro o fuera de Estados Unidos, pueden hacerlo por First Trade. Ellos no son nuestro patrocinador y definitivamente esto no es asesoría financiera profesional, pero si ustedes viven fuera de Estados Unidos y quieren invertir, pueden hacerlo por medio de First Trade. Y una de las ventajas de hacerlo con un broker, el que sea, es que ustedes no tienen que escoger sus stocks. Lo que pueden hacer es una inversión del estilo Warren Buffett, que lo único que hace es que tomas un índice de inversión o un index fund, que puede ser el S&P 500, del que hablamos en algún episodio pasado, que es un combinado de las 500 empresas que cotizan más alto en la bolsa de valores de Estados Unidos, y dejarlo ahí. Simplemente seguir invirtiendo cada mes una cantidad constante y dejarlo ahí para poder juntar pues, lo que se le llama tu huevo de oro, ¿no? El golden egg, para poder retirarse de manera temprana. Si les interesa más este tema, pues hay muchos recursos en internet y hay hasta un grupo en Facebook de FIRE, de Financial Independent Retired Early, en donde ustedes pueden ver más acerca de la regla del 4%, de cómo ser más ahorrativos y poder juntar esta cantidad de 30 veces el gasto anual que se tiene. Y bueno, con eso cerramos esta edición del podcast de los billetazos. Si les gusta lo que escucharon, nos pueden seguir en el grupo de Facebook, el podcast de los billetazos, en Twitter @billetazos, en Instagram billetazos podcast, y la próxima vez vamos a hablar un poco de cómo poder hacer day trading y qué es lo que se tendría que hacer teóricamente para poder hacerlo redituable. Y bueno, este fue el podcast de los billetazos. Muchas gracias por escucharnos, que se la pasen chido, bye.